Masejet Baba Metziad Afzadidale Damudalef 94a, 4 líneas de arriba para abajo. Antes de comenzar a leer y a explicar la Mishnah, recordemos lo que hemos mencionado ya anteriormente. Hay 4 tipos de Shomrim, 4 tipos de custodios. Shomer Hinam, un custodio impago. Shomer Sahar, un custodio pago. Soher, un arrendatario. Y por último, Shoel, que es un prestatario. Y cuando digo prestatario no me refiero a un prestatario que pide plata, que pide dinero, sino un prestatario de una cosa, un objeto o un animal. Todos estos custodios tienen cierta responsabilidad de lo que están custodiando. Obviamente hay diferentes grados de responsabilidad. Unos tienen que tener más, unos tienen menos. Y explico. Hay situaciones que son negligencia. Hay situaciones que son gnevá va'avedá, un robo o una pérdida clásica, que ahí es menos negligencia. Y hay situaciones que es ones, fuerza mayor. Entonces, la halajá, en la ley en cada uno de estos shomrim son las siguientes. En shomer hinam, cuando hay negligencia, obviamente está hayab, tiene que hacerse responsable, tiene que pagar. Sin embargo, si es nivel 2 o 3, o sea, gnevá va'avedá o ones, ahí está exento, jura y queda exento. Shomer Sahar y Soher, si es negligencia, obviamente está hayab, shia. Y también si es gnevá va'avedá, robo o pérdida, también es hayab. Solo si es ones va a estar, solo si es fuerza mayor va a estar patur, va a estar exento. Y por último, Shoel, prestatario, va a estar hayab, no solamente en negligencia, no solamente en gnevá va'avedá, sino también en ones. También cuando es fuerza mayor, también ahí va a estar hayab. Ahora sí vamos a la Mishnah. Dice la Mishnah: Matne shomer hinam liot patur mishevua, veshoel patur mileshalem. Nose sahar, veasoher liot peturim mishevua u mileshalem. Nos dice nuestra Mishnah lo siguiente: un shomer hinam, un custodio impago, antes de comenzar su custodia puede condicionar de que no quiere jurar. O sea, cuando fue gnevá va'avedá o fue ones, dijimos que él está exento, pero tiene que jurar. Él puede condicionar, mira, acepto ese shomer hinam con condición que no tenga que jurar. Y recae esta condición, y por ende, si efectivamente hubo gnevá va'avedá u ones o fuerza mayor, va a quedar exento sin hacer juramento. Igualmente, un shoel, un prestatario, al momento de pedir prestado un objeto o un animal, puede condicionar con el dueño del objeto que esté exento de pagar si hubo gnevá va'avedá o si hubo ones. A pesar que normalmente está hayab, puede condicionar. Si condiciona claramente, recae la condición, y si pasa eso, está patur. Igualmente, un shomer sahar, un custodio pago, y un soher, un arrendatario, pueden condicionar en el momento que están recibiendo el depósito que le están dando, pueden condicionar que queden exentos de jurar. ¿Cuándo es eso? Normalmente el shomer sahar y el soher, si hubo ones, ¿sí? Están peturim, están exentos de pagar, pero tienen que jurar. Ellos pueden condicionar, mira, si hay ones, si hay fuerza mayor, quiero estar exento sin jurar. Igualmente, en caso de gnevá va'avedá, que tienen que pagar, pueden condicionar que antes, en el momento que están recibiendo el objeto, el animal, pueden condicionar que en caso que hubo gnevá va'avedá, no van a pagar. Y si se aceptó, recae la condición y efectivamente están exentos en todos estos casos, ya sea del juramento o ya sea de pagar. Así nos dice la primera parte de la Mishnah. Nos sigue diciendo la Mishnah en la segunda parte 3 alajot, 3 leyes relacionadas con condiciones. Kol hamatne al ma shekatuv batorah tenao batel. וכל תנאי שיש מעשה בתחילתו, תנאו בטל. וכל שאפשר לקיימו בסופו והתנה עמו מתחילתו, תנאו קיים. La Mishnah en esa segunda parte, como dije, menciona 3 leyes relacionadas con tnaim, con condiciones. Primera es, cuando una persona condiciona algo en contra de algo que está escrito en la Torá, no recae la condición. ¿Sí? Pero lo condicionó antes y lo aceptaron a ambos lados, no recae la condición. Primera alajá. Segunda alajá, cualquier condición que la acción fue mencionada al principio,
o sea, primero fue mencionada la acción, la ejecución y luego la condición, no recae la condición tampoco. Por ejemplo, una persona que dice, te voy a regalar esto con condición si vas a tal lugar. O sea, que la condición fue dicha después de la ejecución, después de la acción. Te voy a regalar esto con condición, después mencionar la condición. No recae. Primero hay que mencionar la condición y después la acción. O sea, uno, en este ejemplo debería decir, si vas a tal lugar, te voy a regalar este objeto. ¿Y dónde lo aprendemos eso? De Tenai Gad Ubnei Reuben, que está escrito, y mi abru bene Gad Ubnei Reuben y tejem te Yarden, la juzá. Primero fue dicho la condición, si pasan el Yarden, ahí les daré Eretz Gilad, la juzá, la tierra que Eretz Gilad. ¿Sí? O sea que primero fue dicho la condición y después la acción. Tercera alajá, que menciona esta segunda parte de la Mishnah, es la siguiente. Cualquier condición que no se pueda cumplir ahora, pero se puede cumplir después, sí recae la condición. O sea, básicamente nuestra Mishnah opina que si una persona hizo una condición que es imposible ser cumplida, ahí la condición queda anulada y la acción sí recae, si no se puede cumplir. Pero nos enseña la Mishnah, si ahora no se puede cumplir esa condición, pero después se va a poder cumplir, sí recae la condición. Y la acción no recae hasta que se cumpla la condición. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Amai, matrin al mashe katuv batorau, vejol la matrin al mashe katuv batorá, tenao batel. Hamani, Rabbi Yudai, de amar bedavar shebe mamon, tenao kayam. Tetania, haomer isharaz mekudeshet di almena chen lich alai, sher kesud veonar, ezo mekudeshet utnao batel. Dibre Rabbi Meir, Rabbi Yudá omer bedavar shebe mamon, תנאו קיים, וממיד צדמוגה לקרבי יהודה, עם הסייפה, כל המנהל מה שכתוב בתורה, תנאו בטל, תן לרבי מאיר, הלא קשה, לעולם רבי יהודה, רבי יהודה היא בסייפה, בדבר שאינו של ממון. עם הסייפה, כל תנאי שיש בו מעשה בתחילתו, תנאו בטל, מה שעמד לדעית לחסברה, רבי מאיר, דתניא אבא חלפתה, איש כפר חננה אמר משום רבי מאיר, תנאי קודם למעשה, הרי זה תנאי, מעשה קודם לתנאי, אינו תנאי, אלא כולה רבי מאיר היא, ושניחה דמעיקרא Lo sha'abad nafshi. La Gemara pregunta lo siguiente. ¿Qué dijimos al principio de la Mishnah? Al principio de la Mishnah dijimos que un shomer hinam puede condicionar en el momento que está recibiendo el objeto para custodiar, que en caso que haya gnebaba vedá u ones, ¿sí? Que está exento de pagar y tiene que jurar normalmente, él puede condicionar que no quiere jurar. Y recae. Y así similarmente, igualmente en Shoel, igualmente en Shomer Sahar y Soher, que se puede condicionar. Pregúntale a la hermana, ¿cómo? Pero esta persona está haciendo una condición en contra de lo que está escrito en la Torah. En la Torah está escrito, hablemos del caso de Shomer Hinam. En la Torah está escrito que un Shomer Hinam está exento definitivamente en Gnebá, Vedá y en Ones, pero tiene que jurar. Entonces, ¿cómo puede condicionar que no va a jurar en esos casos? ¿Cómo recae esa condición? Dice la Gemara. Buena pregunta, pero la respuesta es que el autor de nuestra Mishnah es la opinión de Rabbi Yehudá. Y Rabbi Yehudá opina que en temas monetarios, inclusive, o sea, en obligaciones monetarias descritas en la Torah, se puede condicionar contra ellas. En temas monetarios. O sea, todo lo que no se puede condicionar en contra de la Torah son en temas de isurim o cosas así, pero en temas de monetarios, aunque están en obligaciones de la Torah, uno puede condicionar en contra de ellos. Y por lo tanto aquí, ya que Shomer Hinam, Shoel, Shomer Sahar y Soher, todos estos temas monetarios, si paga o no paga, si está exento o no exento, por lo tanto sí puede condicionar. ¿Y dónde vemos esta opinión de Rabbi Yehudá? En la Baraitá. Está escrito en la Baraitá, ¿qué pasa a un hombre que le dice a una mujer que quiere consagrarla para propósitos matrimoniales? Le dice lo siguiente, Hareat mekudesh li, tú serás consagrada para mí, con una condición, con condición de que no voy a hacerme responsable de tus alimentos, le dice el hombre, ni de tu ropa, ni relaciones maritales. Explico un poco, normalmente un hombre tiene obligación de alimentar a su esposa, de darle ropa a su esposa y de tener relaciones maritales. Esta persona, ¿qué hizo? Esta persona le dice, te consagro, pero con una condición, que no te voy a dar ni alimentos, ni ropa, ni me comprometo a tener relaciones maritales. ¿Recae el kitushin o no recae el kitushin? Primera opinión, Rabbi Meir dice, recae el kitushin. Y la condición está nula. ¿Por qué?
porque es Matnei al Mashekatub Batorah, está yendo en contra de la Torah. En la Torah está escrito que hay que alimentar a la esposa, que hay que darle ropa y que hay que tener relaciones maritales. Entonces está haciendo una condición en contra de la Torah, queda nula. Entonces queda el Kiddushin como si fuese que no hubo condición. Así opina Rabbi Meir. Sin embargo, Rabbi Yehuda, ¿qué dice? Rabbi Yehuda dice, no, en temas monetarios sí recae la condición. O sea, relaciones maritales, no, en esta sí se queda cancelada la condición, pero respecto a alimento y a ropa, que es temas monetarios, ahí sí recae la condición y por lo tanto recae el Kiddushin, pero no va a tener que pagarle para alimento y para ropa. Así dice Rabbi Yehuda. Entonces básicamente, volvemos a la respuesta, la Gemara nos dijo que nuestra Mishnah va como la opinión de Rabbi Yehuda, que en temas monetarios, aunque es una condición contra la Torah, no queda nula la condición. Y por eso en la primera parte de la Mishnah nos dice que un Shomer Hinam, un Shoel, Shomer Sahar, Shoel y Soher que condicionaron en contra de la Torah, ya que es un tema monetario, la condición se mantiene y sigue siendo efectiva. Sin embargo, la misma pregunta, pero tampoco me cuadra que nuestra Mishnah es Rabbi Yehuda. ¿Por qué? Porque en la continuación de la Mishnah dice, la segunda parte, mencionamos 3 alajot en la segunda parte, y una de ellas es Kol Matnei al Mashekatub Batorah, que una persona que condiciona en contra de la Torah, la condición es nula. O sea, aparentemente eso es como la opinión de Rabbi Meir. Dice la Gemara, no, podemos decir que lo que la Mishnah dice en la segunda parte, que una persona que condiciona en contra de la Torah, la condición queda nula, se refiere cuando condiciona en temas no monetarios, como la opinión de Rabbi Yehuda, pero en temas monetarios todavía queda efectivo y en pie la condición. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando, no me cuadra, ¿por qué? Porque en esa segunda parte mencionamos en la Mishnah, en la segunda alajá de la segunda parte que menciona 3 alajot, en la segunda alajá menciona que cualquier condición que primero se menciona la acción y luego la condición queda nula. Sino primero tiene que mencionar la condición y luego la acción. ¿Quién es el autor de esta alajá? ¿Quién es el que dijo? ¿Quién es el que inventó esto? Está escrito en la Baraitá que el que lo dijo es Abajalafta Ishkefar Hananiah en nombre de Rabbi Meir. ¿Sí? Él fue el que lo dijo. Entonces, seguro que la Mishnah, ¿quién es? Rabbi Meir, no Rabbi Yehuda. Se vuelve la pregunta. ¿Cómo puede ser que al principio de la Mishnah está escrito que el Shomer Hinam puede condicionar en contra de la Torah y recae esa condición? Si Rabbi Meir opina que una condición en contra de la Torah queda nula. Y no me puede decir que la Mishnah es Rabbi Yehuda porque acabamos de comprobar que es ¿quién? Rabbi Meir. Responde la Gemara, te voy a explicar. En verdad toda nuestra Mishnah es Rabbi Meir. Y a pesar que normalmente cuando uno condiciona en contra de la Torah, no nada más temas no monetarios, sino también temas monetarios, la condición queda nula, aquí no queda nula. ¿Sabes por qué? Dice la Gemara, porque aquí el shomer, el custodio, antes de recibir la responsabilidad, puede decir, mira, le puede decir al dueño del objeto, al dueño del animal, le puede decir, mira, yo me responsabilizo hasta tal punto. ¿Te gusta bien? ¿No te gusta? No lo agarro. ¿Sí? O sea, tú quieres que yo me responsabilice como shomer hinam, como shomer sagaro, como lo que sea. Yo me responsabilizo hasta tal cosa. No quiero responsabilizarme más. Si él lo aceptó, pues la responsabilidad llegó hasta ahí, no más. A diferencia del tema de Kiddushin, que no existe Kiddushin hasta ahí no más. Es o todo o nada. ¿Sí? Entonces ahí no puede servir la condición. Entonces, repito, entonces la Gemara dice, en verdad, nuestra Mishnah va como la opinión de Rabbi Meir. Y en verdad, cuando hay una condición en contra de la Torah, también en temas monetarios, no recae. Pero aquí, como el shomer, cualquier tipo de shomer puede venir y limitar su responsabilidad. Le dice, mira, yo acepto recibirlo hasta aquí, o sea, sin esto y sin esto, puede recibirlo, tiene todo su derecho. Entonces no es una condición, es más que todo, está recibiendo la responsabilidad parcial. Eso nada más se puede en temas de responsabilidades, hasta aquí, pero en temas de Kiddushin no existe parcial recibir Kiddushin y por lo tanto en Kiddushin no recae la condición para nada, ni para temas monetarios ni para temas no monetarios, según Rabbi Meir, y queda Mekudeshet sin límite en absoluto. Seguimos. Tana, umatne shomer sahar liot keshoel. Bemai bedvarim. במאי בדברים, אמר שמואל בשקנו מידו. רבי יוחנן אמר אפילו תמה ושלא קנו מידו, בהי הנא דקנה פיקלי קלה דאיניש מהם נאו, גמיר ומשעבד נפשי. La Gemara trae una baraita interesante. Si se dan cuenta, en la Mishnah mencionamos que los shomrim, los custodios, pueden mencionar diferentes condiciones para limitar, para restringir su responsabilidad, para bajar su responsabilidad. Sí, Shomer Hainam, Shomer Zahar, Shoel, Soher, cada uno puede decir condiciones para bajar responsabilidad de parte del Shomer. Bien, la Gemara nos dice, también al revés se puede. También el mafkid, el depositante, si el dueño puede condicionar con el Shomer Zahar, por decir, que tenga más responsabilidad de lo normal.
O sea, de la misma manera que vemos en la Mishnah que los shomrim pueden condicionar con el mafkid, que bajar su responsabilidad, dice la Baraita, también el mafkid puede condicionar con el shomer que tenga más responsabilidad. Por decir, en el caso de shomer sahar, dice la Gemara, que shomer sahar es responsable en negligencia, obviamente, y en gnevada vedá, pero no en ones, puede decirle, te lo deposito, te pago, pero con condición que ¿qué? Shomer sahar se le paga, custodio pago. Con condición que recibas responsabilidad de shoel, o sea, que estés hayab también en ¿qué? En ones. Recae, y efectivamente, este shomer sahar, en este caso que el mafkid puso esta condición, tiene que ser responsable como shoel. Y si le pasa algo a lo que está custodiando, ya sea negligencia, ya sea gnevada vedá, o ya sea fuerza mayor, aunque es shomer sahar, ya que recibió y aceptó la condición de ser como shoel, va a tener que pagar también en ones. Así nos dice la Baraita. Y la primera pregunta, pero un segundo, solo para entender, ¿cómo en este caso el shomer, cuando el mafkid es el depositante, cuando el mafkid le pone esta condición, ¿sí? ¿Cómo el shomer, cómo es que recae esa responsabilidad adicional sobre el shomer? ¿Que acaso con palabras? Tiene que haber algo más, un kinyan, algo. Dice Shmuel, no, efectivamente estamos hablando en un caso que hubo kinyan suddar, kinyan halipin, ¿sí? Que se levantó el pañuelo del un segundo. Sí, el shomer levantó el pañuelo del mafkid, se hizo kinyan halipin, que el abshel kone. Esa es la explicación de Shmuel. Segunda explicación de Rabbi Yohanan dice, podemos decir que no hubo kinyan halipin y aún así recae esta responsabilidad de la siguiente manera. En cambio, o mejor dicho, a cambio del provecho que recibió el custodio, recibió un provecho ahorita. ¿Por qué? Porque ahorita va a salir un rumor, una voz positiva sobre él diciendo que, mira, el mafkid, el depositante, confía en él. Ahí está que se lo está depositando a él. Si ya que sale ese rumor, y para el shomer, para el custodio, eso es bueno, mira, soy una persona confiable, a cambio de lo que está recibiendo, él se compromete a algo más. O sea, la pregunta era, ¿cómo él se va a comprometer a algo más? ¿A cambio de qué? Primera respuesta, kinyan. Segunda, a cambio del provecho que está recibiendo el shomer, que la gente va a tener un buen nombre entre la gente, que es una persona confiable, de confianza. Seguimos. Vejol shefshar le kaimó besofo vejule. Amar Rav Tabla amar Rav zo dibre Rabbi Yehuda ben Teimah. אבל חכמים אומרים, אף על פי שאי אפשר לקיימו בסופו ויתן עליו מתחילתו, תנאו קיים. דתניא, הרי זיגיתך על מנת שתעלה לרקיע, על מנת שתרדי לתהום, על מנת שתבלעי קנה של מאה אמה, על מנת שתעברי את הים הגדול ברגלייך, נתקיים התנאי, הרי זה גט. לא נתקיים התנאי, אינו גט. רבי יהודה בן תימא אומר, כזה גט. כלל אמר רבי יהודה בן תימא, כל שאי אפשר לקיימו בסופו ויתן עליו מתחילתו, אינו אלא כמפליגה וכשר. אמר רב נחמן אמר רב, הלכה כרבי יהודה בן תימא. אמר רב נחמן בר יצחק, מתיתין למידייקה. יקטני כל שאפשר לקיימו בסופו ויתן עליו מתחילתו, תנאו קיים. האי אפשר לא לקיימו, תנאו בטל, שמע מינא. La Gemara en esta parte se enfoca en la última parte de la Mishnah, ¿sí? La tercera alajá de la segunda parte. ¿Cuál es la tercera alajá de la segunda parte? Mencionamos en la Mishnah que cuando una persona condiciona algo que en el momento de la condición no se puede cumplir, pero después sí se va a poder cumplir, la condición es válida y recae, ¿sí? Y mashma de nuestra Mishnah, que si efectivamente no se puede cumplir ni en el momento que se coloca la condición, ni después, ahí la condición queda nula. Dice Rav Tabla en nombre de Rav, esta es la opinión de Rabbi Yehuda ben Teimah. Sin embargo, Jamim discuten y opinan que inclusive que nunca se va a poder cumplir la condición recae. ¿Dónde vemos esa discusión entre ellos? En la Baraita dice la Baraita, ¿qué pasa un esposo, una pareja? Que el hombre le dice a la mujer, este es tu get, tu acta de divorcio, con una condición, que subas al cielo. O este es tu get con condición que bajes a las profundidades de la tierra. O este es tu get con una condición que te tragues una caña que tiene 100 amot, 50 metros de largo. O este es tu get con condición que pases con tus pies el gran mar. Dice Tanakama Jajamim, si cumplió la condición la mujer, queda divorciada. Y si no, no queda divorciada. O sea que Jajamim opina que la condición queda en pie, queda válida. Rabbi Yehuda ben Teimah dice, no. En este caso, el get es efectivo y queda divorciada, ¿sí? Porque Rabbi Yehuda ben Teimah dijo una regla. Todo lo que no se puede cumplir ni al principio ni al final, cualquier condición que no se pueda cumplir ni al principio ni al final,
En verdad, el hombre cuando se lo está diciendo a la mujer, su intención es atormentarla, ¿sí? Pero su intención no es de que verdad recaiga la condición y por lo tanto la condición queda nula y el get queda get. Entonces, básicamente, nuestra Mishnah es como la opinión de Rabbi Yehuda ben Teimá. Dice Rabbi Nachman en nombre de Rab, la halajá es como Rabbi Yehuda ben Teimá, no como Jajamim. Dice Rabbi Nachman Maritzrak, te voy a traer una prueba. Así vemos en nuestra Mishnah fue dicha anónima. Normalmente cuando hay una Mishnah anónima, la halajá es como ella. ¿Y qué dice nuestra Mishnah? Que cuando la condición se puede cumplir en un futuro y no ahora, ahí es cuando la condición queda en pie. Pero mashma, que si no se puede cumplir ni ahora ni en el futuro, ahí queda nula. O sea, como la opinión de Rabbi Yehuda ben Teimá y no como la opinión de Jajamim. Con esto culminamos Perek Shevi, séptimo capítulo. Hadran Halach, Hasoher et Hapoalim. Seguimos. Próximo capítulo. Perek Shemini, octavo capítulo. Este Perek, ¿sí? O la mitad de este Perek, nos sigue hablando sobre los temas de los custodios que estuvimos mencionando al final del capítulo anterior. Y nos comienza hablando sobre el shoel, ¿sí? El prestatario. Y aclaremos nuevamente qué es un prestatario. Cuando decimos prestatario, ¿a qué nos referimos? Un prestatario de un objeto, de una cosa, de un animal, no prestatario monetario, ¿sí? Normalmente, una persona que pide algo y no paga, básicamente es un shoel. Esa es la diferencia entre sojer y shoer. Shoel, que sojer pide algo, es arrendatario y paga. Por eso, shoel pide algo y no paga. Y la halajá es que tiene que pagar en cualquier situación. De las tres que mencionamos: negligencia, gnevá bavedá, robo o pérdida normal, o también fuerza mayor, tiene que pagar. Cuando decimos fuerza mayor es cuando, por ejemplo, se murió repentinamente, ¿sí? Hay un caso que también el shoel está exento, que lo vamos a mencionar antes, cuando es meta, mahamat, melajá, cuando murió por el trabajo. Ahí ya es fuerza mayor, y también el shoel está exento. Pero bueno, no entremos en eso ahorita. Ahora bien, la halajá que vamos a ver en la Mishnah a continuación es la halajá de Be'alav Imo. Ya lo vimos anteriormente, pero aquí está la fuente. Shoel, como dijimos, está hayab de pagar, a menos, ¿sí?, que en el momento del préstamo que él está usando lo que está usando, el prestamista le está haciendo un trabajo al prestatario. O sea, el prestatario pidió un préstamo de un objeto, de un animal. Si el prestamista en ese mismo momento está haciendo ¿qué? Un trabajo a favor del prestatario, ahí no aplica esta obligación del prestatario en caso que le pasó algo a lo que está pidiendo prestado y va a tener que, no aplica esa obligación y va a estar exento de pagar. Que es de la takatú. Esto se llama bebealim, ¿sí? In be'alav imo, ¿sí? Ya lo vimos anteriormente, repito. Un prestatario pide algo prestado, un animal prestado. Le pasan peshiá, negligencia, gnevá bavedá, uones, hayab de pagar, está obligado en pagar. Sin embargo, si el prestamista está trabajando con el prestatario, ya sea con lo mismo que está prestando, con otra cosa, la halajá es que ¿qué? Be'alav imo, el prestatario en este caso, si le pasó una de estas cosas, va a estar ¿qué? Patur. La Mishnah nos habla sobre esta halajá. Veamos la Mishnah. Dice la Mishnah: Shoel et apara ve'sha'al be'alea ima, o sahar be'alea ima. Sha'al be'alim o seharam, ve'achar kach sha'al et apara vameta, patur. Shene'emar, im be'alav imo lo yeshalem. Aval, sha'al et apara ve'achar kach sha'al et be'alim o seharam, vameta, Hayav sheneemar be'alav enimo shalem yeshalem. Dice la Mishnah lo siguiente, presten atención. Una persona que pide prestado una vaca, prestatario del prestamista, pide ¿qué? Una vaca. Y, escuchen bien, el dueño de la vaca, ¿quién es el dueño de la vaca? El prestamista, ¿sí? En el mismo momento se está prestando el mismo a favor del prestatario, a la vez. Aimá. O en el mismo momento, el prestamista se está arriendando para el prestatario. O sea que el prestatario está agarrando la vaca,
y está recibiendo apoyo del prestamista gratis, o que está agarrando la vaca como préstamo y recibiendo apoyo del prestamista a través de que le pagan. En este caso, sigue diciendo la Mishnah, antes de decir el dictamen, igualmente, en un caso que el prestatario, antes de pedir prestado la vaca, le dijo al dueño, al prestamista, al futuro prestamista, todavía no pidió, le dijo al futuro prestamista, ven y ayúdame a trabajar, o sin que te pague, o ven y te pago, o sea que lo alquiló, lo arriendó, y después el prestamista le prestó la vaca y le pasó algo a la vaca, ¿sí? Inclusive, ¿qué? Fuerza mayor, va a estar el shoel, el prestatario, exento. ¿Por qué? Porque el pasuk dice, Im be'alav imo lo yeshalem. Si el dueño de la vaca está con el prestatario, como estos casos, que está con el prestatario, ya sea que le están pagando o que no le están pagando, pero está con el prestatario ayudándolo a un trabajo de él, en ese caso, lo yeshalem. Sin embargo, si el prestatario primero pidió la vaca y después, no a la vez, después, ¿sí? Después de un día, le dijo al prestamista, ven y ayúdame a trabajar y te pago o no te pago, o gratis o pagando, y se murió el animal después, en ese caso, sí va a tener el prestatario que pagar. ¿Por qué? Porque en el momento del préstamo de la vaca, no estaba el prestamista trabajando para el prestatario. Y la Torah nos dice que en este caso, be'alav enimo, si el prestamista, el dueño de la vaca, no está con el prestatario en el momento que se realiza el préstamo, ahí si le pasa algo a la vaca, sí va a tener que pagar, a pesar que en el momento que pasó, puede ser que sí estaba, pero ya que en el momento del préstamo no estaba, no va a tener que pagar en este caso. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara lo siguiente, mi de Katani Seifa, ואחר כך שאל את הפרה, מכלל דרישא דקתניא עמה ממש ממשכחת לה, פרה במשיכה ובעלים באמירה. ובהייתמה כגון דקיימא פרה בחצרו דשואל דלא מכסה משיכה, ובהייתמה דאמר לה, עד גופך לא תישאל, עד שעת משיכת פרתך. Escuchen bien. La Mishnah dice lo siguiente, del segundo caso, básicamente en la Mishnah, repitamos, en la Mishnah mencionamos tres casos. ¿Sí? El primer caso que es cuando fue a Imá, junto con, que ahorita la Gemara va a analizar qué significa junto con. Segundo caso es cuando primero el prestatario todavía no recibió la vaca y le dijo al futuro prestamista, le dijo, quiero que trabajes para mí, ya sea pagándote o no pagándote, y después, ese es el segundo caso, y después agarró, pidió prestada la vaca. Tercer caso es cuando primero pidió prestada la vaca y después le dijo al dueño, ven a trabajar para mí. ¿Sí? Dice la Gemara, del hecho, que en el segundo caso está mencionado, que a Jarkaj Shalet Tapara, que primero le dijo al prestamista, el futuro prestamista, ven a trabajar conmigo, y después la vaca, significa que el primer caso que dice y más junto, ¿qué significa junto? Que fue a la vez. Porque si fue antes, entonces ya tenemos el tercer caso, que ahí no aplica. ¿Cuál es el primer caso entonces? Como explicamos ya en la Mishnah, que a la vez. O sea, que en el momento del préstamo, a la misma vez, en el mismo instante del préstamo de la vaca, también le dijo el prestatario, el prestamista, ven tú a trabajar conmigo. Recayó a la vez. Y ahí también decimos que está patur. Eso es considerado be'alavimo. Dice la Gemara, ¿cómo puede ser que en el momento del préstamo de la vaca sea el mismo momento de la contratación del trabajador? No existe un caso así, aparentemente. Así pregunta la Gemara. ¿Por qué? ¿Cuándo recae? ¿Cuándo es que recae el préstamo de la vaca? Cuando el prestatario la jala, la agarra. ¿Y cuándo recae el compromiso de que el prestamista va a trabajar con el prestatario? Cuando quedó con él con la boca. Cuando pactó con él con la boca ya quedó. De tal manera que sale que el momento que pactó con el prestamista, que va a trabajar para él, ya en ese momento se convirtió en trabajador de él. ¿Sí? Y la vaca, ¿cuándo fue? Después, entonces no es a la vez. Entonces, ¿cuál es el caso que sea a la vez? Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, el caso es cuando la vaca ya estaba en el patio del prestatario, por X razón. Ya estaba en su vaca, en su patio. ¿Sí? Entonces, en este caso no es necesario
que el prestatario, muy bien, no es necesario que el prestatario jale la vaca. Entonces, ¿cuándo es que recae el préstamo de la vaca? Cuando sacó por la boca y así pactaron. En ese mismo momento que también sacaron por la boca que va a trabajar el prestamista con el prestatario, entonces recayó a la misma vez. Ese es el caso. Segunda explicación es cuando el prestatario le dice al prestamista claramente, sí, voy a agarrar, segunda explicación es cuando el prestatario le dice al prestamista, un caso normal que pactaron de que él va a trabajar para él y que va a agarrar la vaca, pero la vaca recae solamente después cuando la va a jalar. Dice, estamos hablando en un caso que también cuando pactaron, dijeron, tu compromiso de trabajo, aunque ya lo pactamos, recae únicamente cuando yo jale la vaca. Entonces, como lo pactaron claramente, pues cuando jala la vaca, recae el préstamo de la vaca y también el compromiso del trabajo, y ese va a ser el caso que es a la vez. La Gemara a continuación trae la Mishnah que mencionamos en Daf Tzadik Gimel, Amud Alef 93a en la clase anterior, que menciona los 4 custodios, y empieza a buscar las fuentes y empieza a analizar sobre sus leyes. Tnan Hatam, como dijimos al principio de este perek, de este capítulo, que en verdad esta mitad de este capítulo es continuación de la última parte del capítulo anterior, todo nos habla de Shomrim. Entonces la Gemara comienza citándonos la Mishnah que vimos en Daf Tzadik Gimel, en la clase anterior. Tnan Hatam. Arba'a shomrim hem, shomer hinam ve'ashoel nose sahar ve'asocher. Shomer hinam nishba al hakol, ve'ashoel meshalem et hakol. Nose sahar ve'asocher nishba'im al hashevura ve'al hashevuya ve'al hameta u'meshalmim et ha'aveda ve'et hagneva. Como dije, la Gemara primero cita la Mishnah que vimos en Daf Tzadik Gimel. La repito, aunque ya la dijimos en la introducción básicamente de esta clase, pero la repito. La Mishnah dice así, hay 4 tipos de custodios. Primero es Shomer Hinam, un custodio impago. Segundo es Shoel, un prestatario. Tercero es Shomer Sahar, custodio pago. Y cuarto es Soher, un arrendatario. ¿Cuáles son sus leyes? Dice la Mishnah, Shomer Hinam está exento de todo. Cuando decimos de todo, obviamente negligencia, todos están ¿qué? Hayab. Cuando decimos de todo nos referimos al segundo y tercer nivel. Gneva y Avedá, Gneva o Avedá, o el tercer nivel que es Ones, fuerza mayor. Shomer Hinam está exento ya sea Gneva o Avedá o ya sea de Ones. Eso sí, tiene que jurar. Muy bien. El prestatario está Hayab en todo. Aparte de negligencia, está Hayab en Gneva o Avedá y también en Ones. El prestatario está Hayab. El Shomer Sahar y el Soher, el custodio pago y el arrendatario, en caso de Ones, fuerza mayor, están exentos, pero tienen que jurar. ¿Cuál sería el caso de Ones? Cuando se fracturó el animal o cuando lo capturaron, o sea, fue robado con bandidos armados, o que se murió repentinamente, o sea, casos de Ones, ahí están exentos, pero tienen que pagar. Sin embargo, cuando hubo Gneva o Avedá, robo o pérdida, clásicos, en ese caso, ¿qué? Segundo nivel, en ese caso están Hayabim de pagar, ahí sí tienen que pagar. Así vimos en la Mishnah. Bien, la Gemara dice, Minane mile. ¿De dónde aprendemos en la Torah estas leyes sobre estos custodios? Dice la Gemara, de Tanu Rabbanan, Parashá Rishonah neemra beshomer hinam, Sheniya beshomer sahar, Shelishit beshoel. Bishlama beshoel, Bishlama shlishit. ¿Saben qué? Expliquemos esta primera parte. Dice la Gemara, ¿dónde aprendemos en la Torah? Te voy a decir dónde lo aprendemos en la Torah. En la Torah hay 3 parashiot, 3 pasajes que nos hablan sobre custodios. ¿Sí? En verdad son 3 leyes, porque recuerden que Shomer Sahar es igual a Soher, según una opinión. Hay más lo que Soher es como Shomer Sahar. Shomer Hinam, estamos hablando según una opinión que es como Shomer Sahar. ¿Cuántos pasajes hay en la Torah? 3 parashiot, 3 pasajes. El primer pasaje nos dice que el custodio, ¿sí?, está hayab en negligencia, pero patur en gneva avedá y kol shiken ken ones. Y este primer pasaje nos habla en Shomer Hinam. El segundo pasaje, la segunda parashá, nos dice que el Shomer, el custodio, está hayab obviamente en negligencia, pero también en gneva avedá y está patur en ones. Y este segundo pasaje nos habla en ¿qué? Shomer Sahar y también en Soher, según esta opinión que estamos hablando. Y la tercera parashia, el tercer pasaje,
nos dice que no nada más está hayab en negligencia, no nada más está hayab en gnebaba vedá, sino también en fuerza mayor. También en ones está hayab. Y este tercer pasaje, dice la baraitá, nos habla en ¿qué? En Shoel. Entonces aquí están las fuentes para todos, para todas las alajot. Y la Gemara viene y pregunta en contra de la baraitá lo siguiente. Escuchen bien. Bishlama shlishit beshoel meforash. Vejishal ish mimreu benishbar omed be'ala benimoshalem shalem. El arishona beshomer hinam, shnia beshomer zechar eipuchana. Mistabra shnia beshomer zechar sheken hayab b'gnebava veda. Adraba, arishona beshomer zechar sheken meshenet tashlume kefel betoen tanat ganav. Afilu achi karna velo shevua adifa mikfela b'shvua. Teida. De ashoel kol hanaa shelo ve'eno meshalem el hakeren. Escuchen bien. Dice la Gemara, la baraitá queda todo bonito, la baraitá está muy bonita. Me dice que la primera parashá, repito, está hablando en la primera parashá que dice que hayab en negligencia y patur en gnebaba vedá y kol shiken en ones es shomer hinam. La segunda parashá, el segundo pasaje que dice que está hayab en negligencia y gnebaba vedá y patur en ones, eso es shomer sahar. Y la tercer pasaje que me dice que está hayab negligencia, gnebaba vedá y ones es que shoel. Pregúntale a la Gemara un segundo. Yo te puedo aceptar que el tercer pasaje, que la tercera parashía es Shoel, porque dice Meforash, Vejishal ish meimreu, Vejishal, Shoel. Entonces ahí está escrito explícitamente y claramente que se refiere a Shoel. Pero, ¿quién te dijo que el primer pasaje es Shomer Hinam? Y el segundo pasaje es Shomer Sahar. No está escrito Shomer, custodio. ¿Quién te dijo que es custodio pago o impago? ¿Por qué tú decides decir que la primera es Shomer Hinam y la segunda es Shomer Sahar? Responde de manera muy sencillo, lógica. La segunda es mucho más rigurosa. ¿Por qué es más rigurosa? Porque te obliga a pagar no solamente en negligencia, sino también en ¿qué? En gnebaba vedá. Se prefiero decirte que esa es shomer sahar, que le están pagando por su custodia y por ende tiene que ser ¿qué? Más responsable. Pregúntale a Gemara un segundo. La segunda no es 100% más rigurosa. Este punto es más riguroso, que en gnebaba vedá está hayab. Pero hay otro punto que son más rigurosos en la primera. ¿En qué? Toen tanat ganav. ¿Qué es Toen tanat ganav? Cuando está escrito en la primera parashá, en el primer pasaje, ¿qué pasa si él dijo que vamos a decir que fue negligencia? Patur, ¿sí? Se dice que fue gnebaba vedá, ¿sí? O sea, que no fue negligencia. ¿Cuál es el primer pasaje? Patur, pero tiene que jurar. Tiene que jurar que él no lo tiene, que él nunca lo agarró, que efectivamente no fue negligencia y él no lo tiene. Después vinieron dos testigos y dieron testimonio que en verdad lo tiene él o está jurando en falso. La halajá es que ¿qué? Que él tiene que pagar. Toen tanat ganav, él dijo un argumento que se robó falsamente y por eso tiene que pagar ¿qué? Tashlume kefel. Tiene que pagar doble ahorita, no el capital nada más, sino doble. ¿Eso dónde está escrito? En el primer pasaje. En el segundo pasaje no está escrito. Si se la llama así, entonces el segundo pasaje tiene algo más estricto que está hayab no solamente en negligencia, sino también en gnebaba vedá. Pero el primer pasaje tiene algo más estricto, que no lo tiene el segundo también, que ¿qué? Que esto entra en ganav tashlume kefel. Entonces vuelve la pregunta, ¿por qué tú decides que el primer pasaje es shomer hinam y el segundo pasaje es shomer sahar? Entiendo que shomer sahar es más debemos de ser más estricto con él, pero justamente, cada uno tiene un punto estricto, ¿por qué decides que es el segundo pasaje de shomer sahar y no el primero? Dice la Gemara, te voy a explicar. Tienes razón, cada uno tiene un punto de rigurosidad, de más estricto, pero el punto de más estricto de que está hayab, también sin juramento en falso, en gnebaba vedá, es mucho más estricto en relación a cuando hay un juramento en falso que tiene que pagar tashlume kefel. ¿Por qué? Obvio, explico por qué, es muy sencillo, porque gnebaba vedá siempre estás hayab, aunque no jure en falso. Aunque no jure en falso, siempre va a estar hayab. Entonces, el segundo pasaje, otra vez, en el primer pasaje tenemos un punto de rigurosidad. Cuando jura en falso, toen tanat ganav, que tiene que pagar tashlume kefel. Y la segunda parashá tiene algo más de rigurosidad, que siempre en gnebaba vedá tiene que pagar por lo menos capital. No kefel, pero capital sí. Entonces, la Gemara es mucho más riguroso decirte algo que siempre tiene que pagar keren, en relación a la primera parashá que solo tiene que pagar cuando miente tashlume kefel. Se prefiere decir, entonces eso es más riguroso en relación a lo primero, por lo tanto prefiero decirte que la segunda parashá, que es más rigurosa, es shomer sahar y no shomer hinam. Y te voy a traer una prueba que así es. ¿Cuál es la prueba? Escuchen bien. Un shoel, un prestatario, nos vamos ahorita para prestatario. Todo beneficio es suyo y no hay ningún cargo sobre él. Kol hanaa shelo. ¿Qué es shoel? Pide préstamo algo, no paga, nada. No, es gratis, tiene todos los beneficios, literal, y no tiene ningún cargo sobre él. ¿Sí?
Y no hay duda que el más estricto tenemos que ser más rigurosos ¿con quién? Con el Shoel. No está pagando, no está nada, nada, no está literal nada. Tenemos que ser mucho más rigurosos con él. Y aún así está escrito en Shoel que ¿qué? Que tiene que pagar capital, no solamente en negligencia, sino también en ones, pero no dice lo de Tashlume Kefel. Vemos que siempre es más riguroso que pague Keren, que pague el capital siempre, a que pague Tashlume Kefel en caso que jure en falso y vengan dos testigos, que jure y vengan dos testigos y se den cuenta que juró en falso. Así nos dice la Gemara. Entonces, por eso, aquí están las fuentes. Primer pasaje, primera parashá, Shomer Hinam. Y en el primer parashá dice que está Hayab en Peshia nada más, pero en Gneva Bedá y Kolshikenon está Patur. Segundo pasaje es Shomer Sahar y ahí nos dice que está Hayab no solamente en negligencia, sino también en Gneva Bedá y solamente está Patur en Ones. Tercer pasaje que nos dice que está Hayab en todo, está hablando en Shoel. Aquí está la fuente para todo. Esta viene la Gemara y analiza lo siguiente. Ve a Shoel. כל הנאה שלו, והבעיה מזונה. דקיימה באגם. והבעיה נטירה. בנתר מתה. ויבייתמה, כל הנאה שלו, אלא אם ויבייתמה לא תימה כל הנאה שלו, ויבייתמה לא תימה כל הנאה שלו, אלא אם הרוב הנאה שלו. ויבייתמה בשאלת כלים. ahorita viene y pregunta algo técnico. ¿Qué me acabas de decir? Que en Shoel, כל הנאה שלו. Todo beneficio es suyo, ¿sí? Por eso dijimos que lo más riguroso que tenemos que hacer es con el Shoel, porque todo beneficio es suyo y no tiene ningún cargo a él, sobre él. Y la me pregunta, ¿cómo? Sí, tiene muchos beneficios, pero todo es beneficio para él. ¿No tiene ningún cargo? Claro que tiene cargo. Él tiene que, si pide prestado a un animal, se tiene que encargar de qué? De alimentarlo, tiene que gastar algo. No es que todo es beneficio y no tiene cero cargos. Dice la hermana, no, estamos hablando en un caso que el animal que pidió prestado el prestatario, él está en su casa y está al lado de un pantano, entonces no tiene que alimentarlo nada. El pantano es efker, no pierde nada, no le cuesta el alimento. Dice, pero todavía tiene que cuidarlo. El shoel tiene un grado de que tiene que cuidarlo, ¿sí? Y para cuidarlo, o él tiene que hacer el esfuerzo de cuidarlo, o tiene que rentar a alguien para que lo cuide. Entonces, no es que tiene cero cargos sobre él. Dice la hermana, tiene cero cargos, porque estamos hablando en un caso que se encuentra rodeado de una ciudad, o dentro de una ciudad, que entre todos los habitantes le pagan a un cuidandero para que cuide, entonces ya está incluido ahí, entonces no le cuesta nada. Primera respuesta. Segunda respuesta, dice la Gemara, podemos decir que en verdad cuando dijimos antes Kol Hanaa Shelo, no nos referimos a decir que todo es beneficio y tiene cero cargos encima de él, es que la mayoría es beneficio, pero hay cositas que quedan fuera, como por ejemplo el alimento, cosas así, o lo que es la custodia, el esfuerzo de cuidarlo. Tercera respuesta, que estamos hablando no en un prestatario de animal, sino prestatario de utensilio, ¿sí? Que el utensilio no hace falta alimentarlo, ¿sí? Y lo puede guardar en su casa, y su casa de por sí está custodiada, entonces no tiene que hacer un esfuerzo para cuidarlo como el animal o contratar a alguien, lo deja simplemente en su casa y ya. Seguimos. No sé sahar vehasoher nishbaim a la shevura ve la shevuya ve la meta umeshamim et aveda vet agneva bishlam agneva dichtiv im ganov iganem imo yeshalem le be'alav el aveda minalan Detania vim ganov iganev en li el agneva aveda minayin Talmud lomar vim ganov iganev mikol makom hanicha le manda malo miran divirat Torah que shomen adam el le mande amar miran divirat Torah que shomen adam amaika le memar hambre de marava cal vajomer umagneva sheikerova leones meshalem aveda sheikerova lepshi meshalem aveda sheikerova lepshia lo kol shiken veidach milta de ate cal vajomer tarach bekatav la kra. La Gemara nos dice lo siguiente. La Gemara a continuación se enfoca en un Nosé Sahar y el Sojer. ¿Qué es Nosé Sahar y Sojer? El custodio pago y el Sojer, el arrendatario. ¿Sí? Mencionamos en la Mishnah que en estos dos casos la halajá es que están exentos si fue fuerza mayor. Están exentos de pagar si fue fuerza mayor, pero si fue gneva o avedá, ahí están hayabim al igual que negligencia. Y la Mishnah mencionó que cuál es el caso de fuerza mayor, cuando hubo una fractura o cuando se fracturó el animal o cuando lo robaron bandidos armados o que se murió repentinamente, eso es fuerza mayor y está patur. Sin embargo, tienen que pagar en avedá o avedá, o sea, en gneva y avedá, cuando se lo roban o cuando se lo
se le pierde. ¿Sí? Ahí sí tienen que pagar. Y la Gemara se enfoca en el caso que sí tienen que pagar. ¿De dónde aprendemos que tienen que pagar en estos dos casos? Otra vez, ¿cuáles son los dos casos? Que es el punto medio, el nivel medio, Gnevá y Avedá, cuando se lo roban o cuando se pierde. Dice la Gemara, Gnevá, yo entiendo, está escrito Meforash en la Torah, respecto a su parashá del Shomer Zahar, que es el segundo pasaje que mencionamos antes. Dice Meforash el pasuk, Veim ganov y ganev meimo, yishalem le be'alav, que si se lo robaron a él, tendrá que pagar. Está escrito Meforash. Pero ¿cómo sabemos que también Avedá, si se le perdió, cómo sabemos que va a tener que pagar en ese caso? Está escrito nada más en la Torah cuando se perdió. Responde la Gemara, lo aprendemos en la Baraitá nos explica esto. Cuando nos habla de robar, nos dicen ganov y ganev, dos veces. ¿Por qué repetición? Dime una sola vez. Veim y ganev, meim moeshalem le be'alav. Es lo que está escrito dos veces, la gnevá, el robo, es para decirte cualquier caso que no regresa lo que le depositaron el custodio, el Shomer Zahar, no lo regresa, diciendo que no lo tiene en su mano, ya sea ganó porque se lo robaron, o ya sea por otra cosa porque se perdió, el segundo que está repetido es para decirte eso, ese segundo está repetido, está extra, para enseñarte que también si es que se le perdió, también Avedá está, y Yeshalem le be'alav, tiene que pagar. Dice la Gemara un segundo, hay un mahloket que hemos visto ya anteriormente, si la Torah a veces habla como hablan las personas o no. Entonces, según la opinión que dice que la Torah no decimos que la Torah habla como las personas, entonces efectivamente, porque la Torah dijo dos veces ganov y ganev, tenemos una extra para decirte que también Avedá. Pero si tú me dices que la Torah a veces habla como hablan las personas, el lenguaje de las personas es a veces repetir y ganov y ganev, entonces no está extra para enseñarte que también Avedá. Entonces ¿dónde aprendes Avedá? Respondieron Eretz Israel, Kal Vajomer. Avedá lo aprendemos de Kal Vajomer. El Kal Vajomer es muy sencillo, Kol Shiken. Gnevá, como dijimos, Gnevá y Avedá está negligencia, que es lo más fuerte. Está Gnevá, Avedá, segundo nivel, robo y pérdida. Y está Ones, fuerza mayor. Gnevá, cuando se lo roban, aunque no es. El Gnevá que está en punto medio es cuando se lo roban sin armas. Cuando es con armas ya es fuerza mayor. También cuando lo roban sin armas, es casi fuerza mayor. Se lo robaron, o sea, fue la fuerza de él, fue en contra de él. ¿Sí? Fue en contra de él. Entonces es casi fuerza mayor. Pero aún así lo consideramos que como Gnevá, como punto medio, como nivel 2. Entonces viene la Gemara y dice, sí Gnevá, que es casi Ones, es casi fuerza mayor, y aún así decimos que ¿qué? Que si le pasó tiene que pagar. Kol Shiken Avedá, que se le perdió. Y perder, obviamente no estamos hablando cuando fue negligente, 100%, porque si no es negligencia, tampoco estamos hablando cuando fue fuerza mayor, pero sino un punto medio. Pero el perder punto medio, el perder clásico, que antes mencioné la palabra clásico, a eso me refiero, es mucho más cerca a negligencia que a fuerza mayor en relación a robo, a Gnevá. Entonces, si Gnevá, aunque está cerca a fuerza mayor, decimos que está Hayab, Kol Shiken Avedá, que tiene que estar Hayab, de ahí lo aprendemos. Dice la Gemara, me gusta. Pero si es así, si tengo este Kal Vajomer, no entiendo, según la opinión que opina, que la Torah normalmente no habla como las personas, y por ende, tengo una palabra extra, ¿para qué uso esa palabra extra de ganov y ganev? Para enseñarnos Avedá, pero ya tenemos el Kal Vajomer. Si no tienes el Kal Vajomer, tienes la palabra extra, ganov y ganev, un ganov ahí extra, está extra, ¿para qué vas a hacer con eso? De responder a Gemara, no. También cuando puedes aprender algo de Kal Vajomer, la Torah te lo vuelve y te lo escribe. Sí, no te lo escribe claramente, sino te dice una palabra extra. ¿Para qué? Para que se pueda aprender esto, no solamente de un Kal Vajomer, sino también de una palabra de la Torah, de una palabra extra. Entonces, básicamente, estamos de acuerdo que se puede aprender de Kal Vajomer. Entonces, según la opinión, que esta es la única fuente, pues Kal Vajomer es suficiente. Y según la opinión de que también tenemos el pasuk, ganov y ganev, fue escrito ese pasuk porque ese extra es para decirte que a pesar que es Kal Vajomer, aún así la Torah volvió y te lo escribió, aunque se puede aprender según la lógica de Kal Vajomer, te lo escribió, ¿para qué? Para que quede escrito explícitamente, no explícitamente, sino a través de una palabra explícita, a través de una derashá. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.